Bienvenida a toda la audiencia. Mi nombre es Marbelis Delgado, participante del curso Investigación Básica. El día de hoy estaremos conversando acerca del paradigma positivista, el interpretativo, el sociocrítico y el complejo. Antes de hacer el abordaje doctrinario respectivo a los diferentes paradigmas en estudio, me parece conveniente conceptualizar la palabra paradigma, que según el filósofo Thomas Kuhn, lo constituyen aquellas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. El estudio de estos paradigmas se realizará en función de tres aspectos principales. En primer lugar, generalidades. Segundo, principales representantes. Y por último, sus características. En primer lugar, estudiaremos el paradigma positivista, que es el sistema filosófico que sostiene que el método científico es la única vía para obtener conocimiento válido. Quiere decir que está basado en un método experimental, en donde no se admite presunciones, ni interpretaciones, ni mucho menos estimaciones. Entre los principales representantes del paradigma positivista tenemos a Augusto Comte, 1798-1857, filósofo francés, matemático precoz, que ya a los 16 años se encontraba cursando estudios en la Escuela Politécnica de París. Él recibió una influencia significativa de Henry Saint-Simons, el padre de la sociología. Durante 7 años estuvieron compartiendo trabajo, pero no fue sino después de esos largos 7 años en los cuales ocurrió una discrepancia por la autoría de una obra, por lo cual se separan. Y esa parte de su vida Augusto Comte la llama higiene cerebral, ya que él intenta desprenderse de todas esas teorías y pensamientos que había adquirido de este filósofo. Augusto Comte se le adjudica la triada de altruismo, orden y progreso, que hasta aún tiene un gran impacto, ya que en la bandera de la República de Brasil podemos leer que dice orden y progreso, que significa orden y progreso. También es reconocido por la superación de los 3 estados del conocimiento, que son el teológico, que tiene que ver con Dios, el metafísico, que va más allá de los espectros físicos, una combinación de lo concreto con lo abstracto, y el positivo, que es a final de cuentas donde deben converger los otros 2 estados, ya que la producción de conocimientos se obtiene de la aplicación del razonamiento. Por otra parte, John Stuart, filósofo británico, reconocido por su análisis de los hechos reales verificables. En cuanto a las características del paradigma positivista, tenemos en primer lugar que surge como consecuencia de la Revolución Francesa, que transformó al hombre y a la sociedad en objeto de estudio científico. Por otra parte, la actitud o pensamiento que tiende a lo positivo. A esto se refiere que la producción de conocimiento se hará a través de la aplicación de la racionalidad, basado en sus conocimientos de lo real. Por otra parte, aplica el método científico en todas las ciencias. El paradigma positivista asevera que a todas las ciencias se le puede ser aplicada el método científico, tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. Por otra parte, obtiene conocimientos del mundo real y social y busca la objetividad, ya que el investigador es objetivo y de ninguna manera depende del objeto de estudio, es decir, no hay una relación del sujeto con el objeto. Aplica el razonamiento inductivo, ya que obtiene las conclusiones a partir de las hipótesis. Por otra parte, los hechos son captados a través de los sentidos. Como ya se ha dicho en otras oportunidades, el método científico aplica la observación como procedimiento indispensable. Por otro lado, los fenómenos son sometidos a verificación, ya que se planteará una experimentación y posterior comprobación de los objetos o de los hechos en estudio. Se fundamenta en pruebas documentales y no le presta valor a las teorías generales.
Y por último, la metodología es cuantitativa. En este caso, de este paradigma, no se estudian las cualidades, sino cantidades. Es momento de estudiar el paradigma interpretativo, que es el sistema filosófico dirigido a la interpretación o descripción de la realidad del hombre y su entorno social. En cuanto a los principales representantes del paradigma interpretativo, tenemos a Edmund Husserl, 1858-1938, filósofo alemán, matemático que recibió influencia de Franz Brentano y Karl Stuff, padre de la fenomenología transversal. Asimismo, tenemos a Martin Heidegger, filósofo alemán, a quien se le adjudicó grandes aportes sobre la interpretación de la interacción social. En cuanto a las características del paradigma interpretativo, tenemos que se fundamenta en la teoría interpretativa. La teoría interpretativa es aquella que se basa en la producción de conocimiento con respecto a la percepción que se tiene del objeto en estudio, por lo cual tiene una naturaleza dinámica y holística, una naturaleza cambiante y que estudia al objeto de estudio como un todo, interpretando realidades y por lo tanto la metodología es cualitativa. En este sentido, se dice que el paradigma interpretativo estudia cualidades. En cuanto a la relación sujeto-objeto de estudio, hay una influencia del sujeto, el investigador, en cuanto al objeto de estudio, por lo que no hay objetividad, sino por el contrario, surge una subjetividad al momento de hacer el estudio y la producción del conocimiento. Para así hacer la constitución de la verdad con base a estimaciones, apoyándose en la observación y la entrevista, y se interesa por el hombre y su entorno. Quiere decir que el hombre va a ser el hombre como objeto de estudio, se hará en el entorno social en el que se desenvuelve, para comprender de esta manera la conducta de las personas. Es momento de hablar sobre el paradigma sociocrítico, que es el sistema filosófico basado en la crítica social de carácter reflexivo que sostiene que el conocimiento se construye por intereses de los grupos. Los principales representantes entre los principales representantes del paradigma sociocrítico tenemos a Max Wertheimer, 1895-1973, filósofo alemán, sociólogo y psicólogo, quien junto a otros filósofos de su época forman la Escuela de Frankfurt de Investigación Social y a quien también se le atribuye la teoría crítica. Esta teoría tenía como objeto la transformación social y la búsqueda de la resolución de problemas de los grupos sociales del momento, pero con participación de él. Hace oposición a la crítica tradicional y critica a la posición y la moral de las culturas occidentales. Por otro lado, Louis Althusser, marxista francés, se le reconocen aportes significativos en el estudio psicoanalítico. Michael Apple, filósofo, sociólogo y profesor norteamericano, con aportes significativos en la pedagogía crítica. Y por último, Lucien Goldman, filósofo y sociólogo francés, quien realizó estudios y aportes trascendentales en lo que es el sujeto transindividual. Con esto, este filósofo quería decir que el ser humano, para resolver sus problemas y en base a su esencia misma, buscará agruparse en función de su bienestar. En cuanto a las características del paradigma sociocrítico, tenemos que nace con el estudio del capitalismo y la lucha obrera. Como lo dije anteriormente, un grupo de alemanes, filósofos alemanes, más o menos para la década de los 20, 1920, se reúnen en la Escuela de Frankfurt con la finalidad de estudiar cómo el capitalismo ejerce un cambio en la dinámica económica y por consiguiente en las personas, las sociedades, y en las personas, la colectividad y la sociedad en general. Aplica el psicoanálisis
también hace una importante contribución en la educación, ya que hay una adopción de una visión global y dialéctica de la educación crítica. Se fundamenta en la teoría crítica, que ya fue explicada anteriormente, y teoriza valores individuales y colectivos de las sociedades modernas, así como la influencia de la ciencia y la tecnología y la vinculación al poder. Se basa en prácticas sociales que, orientadas a la autorreflexión, identifican el potencial de cambio que conllevarán al compromiso con la realidad social y la emancipación del hombre. Y para finalizar, es momento de conversar acerca del paradigma complejo, sistema multidisciplinario que intenta explicar las dinámicas complejas de los hechos u objetos en estudio con una visión real. En cuanto a los principales representantes del paradigma complejo, tenemos a Edgar Morin, quien nació en 1921, filósofo francés, activista, socialista, marxista y luchador social, a quien se le atribuye el apoyo a las teorías de la información, teoría de sistemas y cibernética. George Lucas, por su parte, marxista, a quien se le atribuye la teoría del todo a sus partes, y George Hessel, de la dialéctica, quien señala que la producción de conocimiento se obtiene a través de la contradicción argumentativa de las teorías. En cuanto a las características del paradigma complejo, tenemos que presentar un enfoque transdisciplinario y holístico, es decir, no hay límite entre las disciplinas. Por el contrario, para resolver problemas o para la producción de conocimiento debemos fusionar varias disciplinas y ver el objeto en estudio como un todo. Se fundamenta en la teoría de la información, de sistemas y cibernética. La teoría de la información, aquella ciencia que se encarga del estudio de la transmisión de la información y el procesamiento de los datos. Quiere decir que aquí están confluyendo varias disciplinas que son la matemática, la computación y la informática. En cuanto a la teoría de sistemas, aquella que estudia los sistemas dinámicos y cómo se interrelacionan entre sí los elementos que lo componen. Mientras que la cibernética es aquella ciencia que estudia es la ciencia que trata de emular la conducta humana a través de sistemas autómatas que van a ejecutar ciertas acciones programadas. En cuanto a los principios fundamentales, tenemos la dialogía, la recursividad y la hologramía. La dialogía es aquel principio que establece o que señala que se pueden conectar dos elementos que simplemente no tienen relación. Y la recursividad es cuando un proceso se define en sí mismo de la composición de sus partes. Y la hologramía es cuando tratamos de resolver o del objeto de estudio el elemento que es el hecho o el fenómeno objeto de estudio, verlo desde el todo a sus partes. Este paradigma también se basa en las prácticas sociales, políticas y humanísticas, tratando de explicar fenómenos naturales y humanos para reorganizarlos y darle solución. El amor como principio, el orden como base, el proceso como fin. Auguste Comte. Muchas gracias por su atención.